Tiene la fuente de información como evaluación dentro de una planificación tiene que ser muy importante porque tiene que ser con criterios científicos. Lo científico se evalúa, lo científico se condensa. Entonces, cuando hago esa planificación, tengo que tener esas herramientas. Yo quiero hacer un llamado, una invitación a que todos nosotros tengamos que colocarnos algo de autocrítica y decir, hombre, ¿en qué estoy fallando cuando estoy ubicando un rol dentro del cuerpo técnico con el tema de la planificación? Todos somos versados para hablar del 4-4-2, 5-3-2, etcétera. Todos somos versados para, en el caso mío que soy especialista en preparación física con el énfasis en la universidad, en que no, es que este equipo perdimos 4-0 y el equipo no corrió. Todos somos muy dados a que al médico, cuando un jugador se lesiona, y si el técnico no tiene un conocimiento científico de una distensión grado 1 de rodilla, que no sepa más o menos cuánto, cumpliendo con los requisitos, cuánto es el tiempo de recuperación, entonces llamamos esa a romper, a maltratar. Entonces, esa fuente de información, estoy dando pautas, es importante tenerlas, saber las funciones que tiene el gerente deportivo, saber uno si el presidente es un tipo versado o no versado. Con el respeto que ustedes merecen, yo tuve un presidente que lo dije en su cara en el año 1990, presidente, me da mucha pena, pero usted no sabe qué es una pelota de tenis, mucho menos un balón de fútbol. El tipo era gerente de un banco, un gran administrador, Jorge de Asier Agudelo, buena gente, un tipazo, pero como no confundo la amistad con el trabajo, el tipo no sabía qué era eso, una pelota de tenis y un balón de fútbol. Entonces, esa fuente de información, cuando se va a planear, es importante, porque ahí es donde inicia el fracaso o el éxito, cuando nosotros nos sentamos. Entonces, no es solamente el firmar un contrato, no es solamente el entrar a ingresar, a ejercer una función profesional, una función lucrativa, una función que eleva nuestra condición en todo sentido, si no tenemos nosotros unas herramientas, un soporte de saber, tengo que hacer una planificación. Aparte, que hoy en día las instituciones del deporte a nivel mundial están exigiendo planificación. El famoso, presénteme el proyecto. Uno lo cumple, el otro no lo cumple. Ese es otro paseo. Pero piden la planificación. Y la planificación es tan importante, y se lo digo por experiencia, que ahí es donde uno va diferenciando y va uno categorizando y discriminando con todo respeto hacia dónde va el pensamiento de un club, de una academia, de una escuela, el pensamiento de un directivo, el pensamiento del técnico, si es que no lo conozco, me acaba de contratar, o el pensamiento y el comportamiento del jugador. Y también el pensamiento y el comportamiento de la hinchada. Uno planificar es decir vulgarmente, vamos a tratar de cometer los menos errores posibles. Y más cuando el fútbol es una sociedad colectiva, metodológicamente. Cuando el fútbol es un deporte de pelota. Cuando el fútbol es un deporte de técnica variada. Cuando el fútbol es de cooperación y oposición. Y cuando el fútbol, los resultados, cuando termina un partido, claro, si se gana, son los jugadores, pero si se pierde es el pobre técnico. No conozco a ningún presidente y creo que me voy a morir y no lo voy a ver, que se pare frente a una micrófono, rueda de prensa y diga, renuncio, me equivoqué, no fracasó el técnico, fracasé, yo fracasé. No conozco a ninguno. Y si hay alguno, me lo dicen ustedes como para salir de dudas si lo han escuchado. Es el pobre técnico. Entonces, es el pobre cuerpo técnico. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta de dónde nace y el por qué tenemos que estar irradiando, estructurando esa palabra, esa frase científica con soportes de factores de rendimiento que es la planeación, que es la planificación, con roles. Le doy un consejo, aquí en Colombia lo estamos haciendo.
aquí, a los médicos deportólogos, y más ahora lo que pasó, y a los psicólogos deportivos. En esto, economía, planificación. Planifique, señores. A los preparadores de porteros, planificación. ¿Quién da las pautas y da la orden? El técnico. Pero todos tienen que planificar. Cuando yo planifico es porque tengo que manejar situaciones. Es para prevenir situaciones. Que sean en el entrenamiento, que sean en la competencia y sean en el entrenamiento en las diferentes fases. Hay una fase del entrenamiento que es el entrenamiento invisible. Nosotros no vemos a los jugadores, no vemos al jugador cuando termina el entrenamiento. Pues tenemos que planificar eso, por lo menos tener un orden para saber, un orden de comida, dónde vive, en qué estrato vive, cómo es su familia, cómo se comporta con la derrota, cómo se comporta con el triunfo, sean divisiones menores, sea actividad física y recreativa en el fútbol, sea de competencia, sea de alto rendimiento, un elemento del entrenamiento invisible. El entrenamiento presencial, que es el que nosotros vemos, pero somos un cuerpo técnico. Entonces, se planifica todas esas situaciones del entrenamiento para su respectiva revisión, su respectiva evaluación. Cuando yo quiero planificar y sé que al planificar lo voy a realizar y lo voy a evaluar, pues tengo que tener unos elementos, unas herramientas. Tengo que tener en cuenta los factores exógenos y los factores endógenos del entrenamiento y analizarlos para saber si lo que me están pidiendo, lo que me están solicitando, ese factor de rendimiento en resultado, sea cualitativo o cuantitativo, lo puedo cumplir. La planificación lo da, la planificación lo muestra. Las grandes instituciones, los grandes clubes que tienen una secuencia de entrenamiento, de triunfos, una secuencia de resultados positivos, basan de una planificación. Si uno analiza el comportamiento de los clubes cuando van ganando, gana los partidos o los torneos o los campeonatos, uno analiza y uno ve de razón. Hay una planificación. Si uno analiza cuando el jugador va subiendo su rendimiento, aunque él no haga plan escrito ni plan gráfico, pero tiene un orden, realiza, evalúa, maneja las situaciones del entrenamiento, planifica su vida, planifica su tiempo, entiende uno por qué el resultado. Entonces, estos son elementos intrínsecos, una socialización que estamos haciendo, el por qué, el de la planificación. ¿Cuál es el objetivo metodológico? ¿Cuál es el objetivo de resultados? ¿Por qué nos debemos de enfrentar? ¿Y por qué debemos de tener una herramienta aquí en la mano para poder sentarnos frente al grupo de jugadores, poder sentarnos frente a un periodismo, poder sentarnos frente al directivo o al sponsor y mostrar, aquí está, este es el plan de trabajo? O al menos cuando pregunten por qué se ganó, hombre, es que planificamos las unidades de entrenamiento del microciclo con miras a este partido. Y aquí está el resultado. Cuando yo estoy planificando, por obvias razones, tengo que tomar decisiones. El que planifica y cuando se planifica, un factor importantísimo en ese aspecto de la preparación, en ese aspecto de la compenetración del desarrollo profesional del entrenador o del preparador físico o del médico deportólogo, ese factor de la decisión. Yo utilizo una frase muy común que la plasmo siempre en faz: me pongo colorado una vez y no pálido 10 veces. Entonces, cuando uno planifica, va con la decisión y siempre con la revisión. La planificación no se tiene que hacer, no se tiene que evaluar cada mes, cada 15 días, no.
hay planificación desde lo más elemental, desde lo mínimo, como es una unidad de entrenamiento. Con eso yo estoy construyendo el entrenamiento. Y cuando yo construyo el entrenamiento, entonces yo tengo que planificar cuáles son las capacidades físicas que yo voy a trabajar, cuáles son las características o los fundamentos técnicos que yo voy a trabajar, cuáles son los aspectos tácticos que yo voy a trabajar y sobre qué situaciones lo voy a hacer, en situación real de partido, en situación analítica, en situación correctiva y metodológicamente. Metodología es la suma de los métodos para buscar un camino. Entonces, ¿qué metodología voy a realizar? Con el respeto que me merecen, siempre utilizo este ejemplo. Cuando estaba en FAS con el equipo profesional y hacía parte del cuerpo técnico con Cristian, con Emiliano y con Fito, nosotros manejábamos en una metodología, pero con dos métodos que la utilizábamos para el trabajo con FAS. El método utilizábamos la periodización táctica y el microciclo estructural. Entonces sumábamos esos dos métodos para formar una metodología de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la filosofía y de acuerdo al ADN que tenía en ese momento el plantel de FAS. Entonces, metodología es la sumatoria de los métodos para buscar un camino hacia el desarrollo de unas tareas, de unas situaciones, para que unas capacidades condicionantes y coordinativas lleguen a lo que deseamos. ¿A través de qué? De unos medios de trabajo. Y siempre con una retroalimentación. La planificación genera eso. En el momento que yo voy a realizar una planificación, tengo en cuenta siempre y debo iniciar y debo determinar aplicando una retroalimentación, un feedback de las tareas, de los ejercicios, de las situaciones que se plasmaron en ese plan de trabajo operativo, trimestral o semestral, y evaluarlo por, digamos, por hábito. Siempre tengo la costumbre que en las charlas que me han invitado de siempre trabajar en situación real de partido. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la planificación que están haciendo en el fútbol de El Salvador ahora que comience a abrir el inicio a los entrenamientos colectivos? A título personal, los clubes o los equipos en El Salvador tienen que haber hecho, deben de haber hecho, deben de haber insinuado, deben de haber preparado, para mí, 3 planificaciones. Hay una planificación virtual, porque no todo el mundo vive acompañado de los jugadores, cada jugador vive en su casa. Una planificación operativa, una planificación virtual, de acuerdo a un principio de individualidad biológica, si el hombre es arquero, si el hombre es defensa, una individualidad biológica de acuerdo a su característica de morfología. Ahí va una. La segunda, planificación. En el momento en que, bueno, ahora sí podemos desarrollar las actividades colectivas, pero trabajando con grupos de 6 u 8 a 2 metros de distancia. Pero como el fútbol no se juega 6 contra 6, sino 11 contra 11 o mínimo 7 contra 7. Y falta la tercera planificación en el momento en que todos nos reunimos a comenzar a estructurar lo que es el fútbol. Entonces son 3 planificaciones. A desarrollarla, ¿en qué meses? Septiembre, octubre, noviembre, póngale diciembre, 3 meses y medio. Entonces, aquellos que no hayan hecho esa planificación manejando una cantidad de situaciones o de elementos que yo les estoy plasmando sociológicamente, metodológicamente, lo más seguro es que vayan a tener problemas de lesiones, 1, 2, que no van a agarrar el ritmo de entrenamiento y de competencia después de 120 días de para.
Entonces, el que haya hecho la planificación lo más cercano posible, teniendo en cuenta estos parámetros, por lo menos va a salir adelante, por lo menos vas a reducir el margen de error para que con estos elementos que yo les estoy mostrando en esta segunda gráfica se pueda realizar y se pueda evaluar teniendo como precedente que cuando uno planifica es porque busca un objetivo, elevar un objetivo de rendimiento colectivo. Por favor, Douglas, la gráfica que sigue. Gracias por el apoyo, Douglas. Bueno, a medida que vayamos pasando las horas de esta capacitación en los 3 miércoles, vamos llegando a nuestro ADN, que es el fútbol. Ahora estoy generalizándolo en esta presentación de hoy miércoles, dejando unos retoques de lo que es planificación, cómo es el fútbol, para que tengamos una compenetración, una idea. La mayoría de nosotros ya tenemos bastante base teórica, bastante base práctica, entonces el elemento de entendimiento va a ser mucho más grande. Planificación para el desarrollo de alto rendimiento. El paso número 1 es analizar el fútbol. Lo dije, el fútbol es una ciencia. Como ciencia, desarrolla unos factores de rendimiento para elevar el rendimiento psicológico, físico, táctico, técnico, teórico, cognitivo, emocional del deportista en su fase 1. Pero hay una cosa que yo los invito a reflexionar. ¿Cuántos partidos de fútbol, cuántos títulos no los ha ganado el jugador? Los ha ganado el utilero, o el médico, deportólogo, o el gerente deportivo, o el preparador de porteros. La Copa Libertadores de América que Boca le ganó a Palmeiras por penales, el título de esa Copa Libertadores de América la ganó el preparador de porteros del Boca, porque le ilustró muy bien a Oscar Córdoba, donde pateaba Faustino Asprilla, bueno, que ya Oscar sabía, donde pateaba Alex, y ese título de Copa Libertadores, Oscar de los 5 penales tapó 3. Y ahí mostraron por televisión la información que le estaba dando detallada el preparador de porteros. Entonces, el fútbol, en el paso número 1, es, en el momento de planificar, es el manejo de las cargas. Más abajo vamos a ilustrar un poquitico otro aspecto de las cargas en el fútbol y del esfuerzo. O sea, entreno, gasto, genero, recupero, hago regeneración, hago fisioprofilaxis. De acuerdo a lo que es el fútbol, a las cargas, y hay bastante ya herramientas fisiológicas, bibliográficas de los diferentes test, resultados, métodos, medios con respuesta fisiológica al esfuerzo y a la carga que se desarrolla en el fútbol, de acuerdo a los puestos. Cuando yo voy a planificar hacia el alto rendimiento, que como les digo, a título personal para Luis Eduardo Ríos Gómez, ya no se refiere solamente al alto rendimiento a nivel de selección. Yo puedo hacer alto rendimiento a nivel de clubes, puedo hacer alto rendimiento a nivel de las menores. En estos momentos todos estamos haciendo alto rendimiento a nivel de entrenamiento personalizados. Todos. Aquellos deportistas o jugadores, caso Ronaldo, caso Messi. Hablo aquí en Colombia de Falcao García, que tiene sus propios preparadores físicos personales. Están trabajando alto rendimiento en entrenamiento personalizado. Entonces, para yo saber la carga y el esfuerzo, tengo que tener una base y es conocer el nivel actual de rendimiento y entrenamiento. Ese rendimiento no solamente lo físico, ese rendimiento lo técnico, lo táctico, lo teórico.
y también el actual rendimiento en cuanto a los factores. ¿Qué hace un equipo de fútbol hoy en día? Después de que se reinicie el fútbol, ¿qué hace si no tiene un médico deportólogo o no tiene un psicólogo o una psicóloga deportiva? Cuando hoy la tendencia, y ya lo han hecho, y lo han manifestado, hombre, ¿por qué el médico deportólogo? Porque resulta que hay que hacer unos protocolos, ya lo hicieron, unos protocolos para evitar, reducir el mínimo, lo mínimo, el margen de lesiones en el momento en que el jugador vuelve a tener esa biomecánica de trabajo competitivo en los entrenamientos, sabiendo que hay que hacer distancias de 10, 20, 30, 35 metros, trabajos de potencia aeróbica, trabajos glicolíticos, trabajos oxidativos, trabajos intermitentes, que por mucha masión que tengan, de 1000 jugadores, si acaso habrán dos que se puedan dar el lujo de decir yo tengo una cancha de fútbol en mi casa, de resto todos en su apartamento, en su vivienda, en espacio reducido. Entonces, esos factores de rendimiento, de diagnóstico, ¿qué hacemos ahora que ingresamos a la fase del trabajo colectivo en entrenamiento para preparar la competencia, pero no sabemos el comportamiento psicoemocional después de que venimos de más de 120 días y por allá habrá alguno que ha salido contaminado y necesitamos el apoyo de la psicólogo o la psicóloga deportiva? Estoy nombrando apenas dos. Eso también son factores de rendimiento. Eso es un diagnóstico. ¿Qué tengo yo como cuerpo técnico? Mi preparador de porteros, o es que le va a tocar, ahora que veo al profe José Marroquín, que le mando un abrazo especial, o nos va a tocar mi profe Marroquín a nosotros ser otra vez preparadores de porteros. Usted y yo somos de la vieja guardia y nos tocaba ser preparador físico y preparador de portero y masajista. O es que nos va a tocar ahora otra vez. Son factores de rendimiento. Para el entrenamiento, antes de la competencia tenemos que pasar por el entrenamiento. Antes de llegar a la competencia final, a la competencia semifinal, a la competencia clasificatoria, tenemos que pasar por el entrenamiento. Hay que diagnosticar el entrenamiento. Entonces, si yo voy a jugar, ahora están en la Champions, están todos en Portugal, los 8 equipos. Me imagino que las canchas donde están entrenando son iguales donde se están jugando los partidos oficiales. Yo jugó el Paris Saint-Germain con el Atalanta. Yo no creo que estén entrenando en canchas sintéticas para jugar en grama. No creo. No creo que estén jugando en una cancha, entrenando en una cancha de césped alto cuando la cancha oficial es. Entonces, y apenas le estoy nombrando unos tips del diagnóstico para los entrenamientos. Analizarlo. Camerino, la cancha, los accesos. Eso es toda esa parte elemental que hace ingredientes cuando estamos desarrollando y elaborando nuestro plan de entrenamiento, sea escrito, sea gráfico, bajo incidencia operativa, bajo incidencia semestral, anual o plurianual. El paso número 2, y aquí viene donde nosotros a veces cometemos el error, todos cometemos errores y vamos a seguir cometiendo errores, de eso se trata, que es la determinación de los objetivos y normas. Si a mí me contratan para salvar un descenso y yo no tengo las herramientas, no tengo los insumos, no tengo los recursos para cumplir con ese objetivo, y menos para establecer una norma, hombre, ¿a qué me voy a meter? A todos nos ha pasado que nos hemos metido, porque queremos progresar, por a veces motivo. Entonces, cuando uno va a planificar en el fútbol, una vez que uno analiza, una vez que uno hace el diagnóstico de los factores exógenos y endógenos, de todo lo que es el proceso de rendimiento y entrenamiento, entonces elaboramos el objetivo y la norma si podemos cumplir o no cumplir. Esos objetivos, ¿quién los marca? Desafortunadamente o afortunadamente, esos son objetivos que los marca la institución, el medio, el entorno.
Y una vez yo tengo esa programación y normas normativas, hombre, creo que ninguno de nosotros entrenamos para no jugar. Porque si fuera así, no estaría todo el mundo afanado, el mundo del fútbol desesperado, y cuando se reinaugura la Champions, y cuando vuelve la Liga en El Salvador, y cuando empieza el torneo colombiano. Porque cuando uno está planificando es porque es entrenamiento y competición. Esa programación del entrenamiento, vamos a trabajar a doble jornada, lunes, martes y miércoles, o a una. Esa competencia se va a jugar 3 partidos en la semana, cada 40, 72 horas, o se van a jugar una, como pasó en España, que la primera semana, los primer mes, 15 días, se jugaba microciclo largo, y a los otros 15 días había uno microciclo corto. Entonces, ahí tenemos la programación de entrenamiento y competencia. Sobre esa competencia, yo elaboro los entrenamientos. Sobre esos entrenamientos, ya tengo cuáles son mis objetivos y las normas. El paso número 3, y aquí viene el por qué le digo que el fútbol es una ciencia y que para planificar tenemos que tener presente que el fútbol es una ciencia. ¿Por qué? Porque si nos vamos por el lado del preparador físico, hombre, el preparador físico es el encargado de todo el manejo de las capacidades, cualidades, valencia, estado, condición física. Y más los preparadores físicos hoy en día, que nos toca por esta revolución que hay a nivel de las metodologías contemporáneas, las metodologías modernas, nos toca obligatoriamente no solamente saber, entender el aspecto técnico, el aspecto táctico, entender el manejo de la medicina deportiva en las lesiones o en los protocolos de lesiones más elementales que se producen en el fútbol, entender, conocer las características técnicas, tácticas del comportamiento físico en el trabajo de porteros, entender, conocer y no dejar solo meter los dedos a la boca de las valoraciones de morfología a través del médico deportólogo, de la fisioterapeuta, de los procesos de regeneración, de los procesos de fisioprofilaxis, de los procesos de readaptación muscular, cuando los debe de hacer en fase inicial el fisioterapeuta o un readaptador. Luego viene para los asistentes técnicos, para los ayudantes de campo, las capacidades técnicos coordinativas. Entonces, también nos cubre la parte científica de la preparación física, pero también cubre la parte científica en la metodología, en la aplicación del desarrollo técnico coordinativo. ¿Por qué? Porque se maneja un elemento que es el balón, porque es un juego de cooperación, porque es un juego de pelota, porque es un juego de oposición y de cooperación. O sea, ahí aparece ya el elemento humano a nivel de toda la aplicación de esos principios de juego, de esos principios tácticos, de esos juegos tácticos menores, juegos predeportivos, las capacidades psíquico-tácticas. Ahí viene el elemento del estratega. Dentro de mi concepción del fútbol, de lo que me han enseñado, de lo que he visto, de lo que he vivido, una cosa es ser entrenador educador, otra cosa es ser entrenador formador, otra cosa es ser entrenador, otra cosa es ser director técnico y otra cosa es ser estratega. Son manejos, funciones, pensamientos y estructura totalmente diferentes. Y cuando se aplica la táctica, la parte psicológica va a elemental, porque los directores técnicos, los estrategas y hasta los entrenadores, inclusive hasta el entrenador educador, hombre, debe de conocer, tener una base de conocimiento sobre el comportamiento psicológico, las herramientas de psicología, para que esos trabajos tácticos los puedan utilizar
lo puedan plasmar, desarrollar en el entrenamiento y explotar las condiciones y capacidades de sus jugadores. Y también saberle sacar, explotar todas las variantes que genera la institución a nivel de gerente deportivo, de directivos, de los sponsors, de la afición, del periodismo. Todo eso hace parte de ese paso número 3 a nivel de esas capacidades psíquico-tácticas. Los métodos de entrenamiento, estrategia y competencias no solamente es para el director técnico, ni tampoco para el entrenador. Esto lo cubre todos, hasta el gerente deportivo, los gerentes deportivos en las instituciones, pasando por los managers, los que tengan la posibilidad, o los directores deportivos. Todos tenemos que estar aplicando los métodos de entrenamiento. Método de entrenamiento de un gerente deportivo hoy en día, de una institución hoy en día, es un método grupal. Bueno, elaboremos estrategias, elaboremos parámetros para el momento de reactivar esto, podamos realizar actividades sociales, colectivas, grupales, como método grupal, utilizando como medio ver una película de Netflix, algo que implique la elevación del rendimiento en ese objetivo de planificación a la hora que empiezan la competencia. Y eso también es una estrategia. Entonces, todos estamos abocados a estructurar, a conocer, de acuerdo a nuestra función profesional, nuestros métodos, que es el camino. Métodos es el camino para buscar, desarrollar, obtener un resultado cuantitativo o cualitativo de algo que tenemos planificado. Las leyes de la adaptación y aprendizaje, eso de aprendizaje motor, psicomotricidad, funcionamiento de las leyes de adaptación, de la supercompensación, porque las pretemporadas, si uno quiere tener éxito, debe de ser mínimo de 6 semanas, más de 100 días, 120 días UOD para competitiva. Por tal motivo, la adaptación de todos los deportistas quedó prácticamente en cero. Ahora, a estructurar unas cargas de trabajo para comenzar a hacer la fase de adaptación, comenzar a hacer mecanismos de supercompensación y que esas cargas vayan en forma ascendente, obvio, sin provocar lesiones y que el rendimiento sea progresivo, basado en el aprendizaje. Los principios y medidas de entrenamiento. En el fútbol hay principios. La preparación física tiene principios. El fútbol tiene principios. La medicina tiene principios. Cuando se habla de principios, se está hablando de soportes científicos. Soportes científicos se está hablando. Entonces, señores, a nivel de esos principios metodológicos que tiene que desarrollar cada uno de nosotros, es donde nosotros estamos estableciendo las medidas de entrenamiento. Principio de la individualidad biológica, principio de la multilateralidad, los principios de juegos tácticos menores, los principios generales ofensivos, los principios generales defensivos, los principios de los fundamentos técnicos. Y si le preguntamos a las psicólogas, y si le preguntamos a los fisioterapeutas y a los médicos, tienen sus principios. Y si le preguntamos al gerente deportivo, hay unos principios de administración y marketing. Las condiciones básicas y situaciones. Hoy, cuando el fútbol salvadoreño entre, o el fútbol colombiano entre en situación real de competencia, ya están en situación aquí en Colombia real de entrenamiento, todo eso se tuvo que analizar cuáles son las condiciones que nos vamos a encontrar ahora. No, pues no podemos tener sino grupos de 6 a 8 separados, o sea, pueden haber 12, 14, pero separados, 7 allí, 7 acá, cada 2 metros, balones que están desinfectándole, o una cantidad de condiciones básicas para una situación de entrenamiento. Entonces, cuando yo voy a planificar, voy reuniendo
unos elementos condicionantes de base para poder generar lo que es las situaciones de entrenamiento y las situaciones de competencia. Douglas, es que yo me veo aquí con el profe Marroquín, con Chapi Río y contigo, pero no puedo ver el cuadrito que está detrás. No sé si se podrá eliminar nuestras imágenes para quedarme solamente con la gráfica. Usted la puede mover, licenciado, haciéndole clic en la parte superior de su pantalla. Se va a Sí. activar una franja negrita. Ahí con el mouse la arrastra a donde la desee ubicar. A ver, una franja negrita. Aquí no. Bueno, vamos a ver que yo me la sé. Vamos a, entonces, los factores perturbadores. Cuando uno planifica un partido, hay que estar preparado si nos quedamos con 10 hombres al minuto 1 en contra o 10 hombres a favor. Cuando uno planifica un entrenamiento y estamos en época, en época de lluvia, yo tengo que manejar el plan B. En caso de que llueva, ¿para dónde me voy? Cuando se planifica, se tiene en cuenta, bueno, cuáles son los factores perturbadores que me pueden perjudicar. Y cuando se habla de factores perturbadores, se habla de todos los elementos de ese entorno, de esos factores endógenos que yo necesito manejar para que mi planificación y luego mi realización y mi evaluación sea lo más cercana posible al éxito. Nosotros muchas veces no analizamos esos factores perturbadores. Esos factores perturbadores es obligación que todo el cuerpo técnico lo analice, que son los elementos bien detallados, los elementos bien cuantificables y bien cualificables que nos perjudican. Por eso llaman perturbadores. A nivel de materiales, a nivel de implementación, a nivel de comportamiento, a nivel de organización, a nivel de normativas. Entonces, por eso aparece ahí a un ladito, tengámoslo. En caso de que no podamos lograr este objetivo planificado en tarea, planificado en ejercicio, planificado en una organización. Y el paso 4 y 5, el nivel de entrenamiento. Yo creo que ninguno de nosotros entrenamos, en primer lugar, psicológicamente para perder. En segundo lugar, emocionalmente para perder el tiempo. No, el nivel de entrenamiento tiene que ser siempre en situación real de competencia, siempre en situación real de exigencia, respetando las cargas, respetando la recuperación, respetando la densidad, respetando el volumen, respetando la intensidad, pero siempre en situación real de exigencia, o lo que se llama ahora con intensidad. Para yo realizar eso, yo tengo que estar tomando todo mi cuerpo técnico y el cuerpo administrativo que tenga que ver con el cuerpo técnico, llámese gerente deportivo, manager o director deportivo, los respectivos controles, la planificación, el éxito de la planificación, para mí, está en los controles. Yo que salgo con controlar cada 20, 30 días. Ahí podemos hacer controles semanal, quincenal. Entre más cercano tengamos los controles de acuerdo al nivel de rendimiento, al factor exógeno o al factor endógeno de preparación, mucho mejor. Porque eso nos da el estatus de nivel de rendimiento. Cuando uno controla, obligatoriamente uno está haciendo un análisis, está comparando. Y al comparar es porque estamos utilizando normas que están dentro de los objetivos. Quien maneja, quien controla ese nivel de entrenamiento, por obvias razones, va soportado, va pegado el rendimiento competitivo. Entonces, estos son los pasos
que yo sé que todos nosotros, todos ustedes lo han hecho. De pronto no sabíamos o no teníamos idea. Ave María. Sí, sí, esto lo hacía. Este es el paso número uno. Es como cuando uno compra el celular, saca el manual y comienza uno a leer. Así como los médicos. Uno va del médico y le dice, doctor, tengo una fiebre. El hombre le sale uno con su léxico, con su metalenguaje. Ah, es un proceso viral. Así como va uno del abogado, doctor, licenciado, es que no me han pagado, mire, este me va a robar la plata. Yo tengo esta letra firmada. Ah, no se preocupe, fírmeme acá esta demanda y hacemos un proceso de medida cautelar. Así como el arquitecto, uno le dice, mire, yo quiero reformar la casa. Ah, no, sí se puede hacer con este tipo de mezcla, de este tipo de implementos, este tipo de material. Pues nosotros, los del área de la educación física, los del área de la profesionalización del deporte, también estamos en la obligación de manejar un metalenguaje y de manejar una organización. Entonces aquí yo les entrego un insumo de los 5 pasos para nosotros desarrollar una planificación. Para sentarnos a hacer la planificación, cada cuerpo técnico, cada país, cada institución tiene su ADN. El ADN que yo tengo es que no solamente Ríos hace la planificación, también le toca al técnico hacer su planificación y yo se la pido. Y yo le exijo. Si lo exigía 20 años atrás, como dice un amigo mío, ya las pecas y la cana no son de nacimiento. Yo le exijo planificación al médico deportólogo, yo le exijo planificación al fisioterapeuta, hasta le exijo planificación al utilero, porque esto es integral. Entonces, para poder desarrollarse este metalenguaje, aquí están los 5 pasos elementales. Es una propuesta de un insumo que le estoy presentando para nosotros tener presente, no el plan gráfico, ahí está el Google, ahí está el YouTube, no el plan escrito, porque el plan gráfico, el plan escrito, y luego en la próxima conferencia les voy a dar modelo, es el estilo de uno, es la visión de uno. No, es acá, en este paso a paso, que aquí es donde uno conoce si de verdad tenemos la preparación científica. Y cuando me refiero a los científicos, no tiene que ser obligatoriamente que uno venga a la universidad. Cholo Simeone, Guardiola, jugador para a nivel mundial. El profe Rodríguez allá en El Salvador, con el respeto a los demás técnicos. El mismo Cristian Álvarez, no, el mismo Roberto Gamarra, o aquí en Colombia, no, hay herramientas, no solamente lo académico, lo científico, no, también la práctica sumado a una autocapacitación, a cursos, seminarios, simposios, eso también genera ciencia para poder desarrollar, tener presente estos 5 pasos del modelo de planificación del fútbol. Del fútbol. Por favor, la otra, Douglas, muchas gracias. Bueno, dígame, levánteme la mano, bueno, de los que yo veo, ¿quién entrena? Y dice, no, yo voy a entrenar, pero yo nunca hago proceso de desarrollo psicomotor. Es que tengo jugadores ya de 30 años. No, yo nunca hago un aprendizaje motor. Es que tengo jugadores de 30 años. No, yo quiero manejarlo todo con el sistema de alto rendimiento. Resulta que lo último que pierde un jugador, un deportista de alto rendimiento, es la técnica. Es la técnica. Pierde en lo físico, pierde fuerza, va perdiendo velocidad reactiva. La parte táctica, a medida que se vuelven viejos, se vuelven más inteligentes, más estrategas, psicológicamente saben determinar cuándo son los momentos de crisis y cómo se solucionan. Pero mientras estemos en el mundo de la educación física, en el mundo del entrenamiento deportivo, en el mundo del fútbol,
parado ahí en la cancha, con gorra, pito, cronómetro, nosotros estamos desarrollando esas tres cosas. Cuando uno hace el juego en espacio reducido, 4 contra 2, a 2 toques, al fútbol profesional, por nombrar el fútbol profesional o equipo de selección, está haciendo uno de esos, desarrollo psicomotor. Siempre por ahí hay alguien que se le olvidó golpear con la pierna, con el pie izquierdo borde interno. En algo no le ayuda. Cambiamos el método y cambiamos el medio. Lo hacemos a través del juego, por dar un ejemplo. Y en ese momento, cuando lo estamos corrigiendo, sobre todo cuando se ven los famosos ABP, acciones de balón parado, ahí estamos haciendo un aprendizaje motor. Mire, párese perfilado, saque el brazo, hay que proteger porque nos van a romper la línea por este lado. Ahí estamos haciendo esas dos cosas. Para la sumatoria buscar el rendimiento deportivo. Para yo desarrollar esas, ¿cuáles son las referencias? Los entrenadores. Claro, ¿a través de qué? De unos principios, que es lo que yo le decía. Cada función, cada rol, cada objetivo del cuerpo técnico tiene unos principios. Recursos, el nombre lo dice. ¿Con qué cuento? Los fundamentos técnicos. El médico que tenemos nosotros en FAL, los dos que hemos tenido, el doctor Martínez, el negro, baloncesto, y el doctor Carlito Martínez, el que está ahora, el negro juega baloncesto y muy bien, ha sido selección. Y el negro no lo hace mal como cuando jugaba fútbol ahí. El doctor Carlito Martínez tampoco. El doctor Quintanilla fue mi médico en el Firpo. Le gusta el fútbol y lo juega bien. Y son médicos. Normalmente los utileros también juegan muy bien el fútbol. Entonces, como esto es cuerpo técnico, el fundamento técnico es una referencia básica para poder desarrollar esas tres cosas. Aparte del entrenador, la profesionalización. Creo que aquí sobra hablar. Ya FIFA ordenó, implantó, es dictatorial. Todo el mundo en el mundo del fútbol va a tener que tener su licencia A, Pro, B, C, D, de acuerdo a cada país, a cada sociedad. Aquí la sociedad la maneja la Conmebol, allá la maneja la CONCACAF. Profesionalización. Y cuando yo soy un profesional de mi área, por obvias razones, diseño mi entrenamiento. Hago mi diseño de competencia. Hago mi diseño de plan. A través de un método. De acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a mis resultados. No me da pena decirle lo que les voy a decir ahora. En el fútbol todo se sabe. Cuando empecé por allá en 1986, llevaba el registro hasta de cuántas veces los jugadores iban al baño. Iba a los entrenamientos y aquí era con todo anotado. Hoy en día ya no lo hago, pero sigo muy pendiente. Es que me tocó este de la costa, este de la sabana, no, y me tocó con un argentino, me tocó con este colombiano, me tocó con este uruguayo, y del fútbol aficionado me tocó con este. Comienzo a conocer la parte psicológica. Yo estoy manejando baloncesto profesional ahora en El Salvador con FAS y el fútbol femenino también. Y es el conocimiento, pero ya por la experiencia y el resultado. Entonces a mí cuando me dicen y me ponen la manito aquí, eres el mejor profesional que yo he tenido, ay Dios mío, estoy apretando lo que ya saben. Cuando veo ya que los jugadores se ponen nerviosos y comienzan a preguntar lo que no tienen que preguntar, déjenme en quietico. Ya la experiencia por los resultados. Eso como referencia básica. Yo teniendo esa referencia básica, mi cuerpo técnico teniendo esa referencia básica, mi gerente deportivo, mi presidente y hasta el dueño, y si le sumo el fundamento científico, hombre, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje para el deportista, para el cuerpo técnico, hombre, va a ser elevado su rendimiento deportivo. Es una mentira
y con todo respeto lo digo, y tengo pruebas, argumentos. Es una mentira que cuando las cosas se dan acá, si el presidente está acá, el gerente está acá, el dueño está acá, no se dan los resultados, tiene que estar acá. Uno puede ganar títulos, claro, hay accidentes, pero cuando hay esa hegemonía, cuando hay esa consecución de resultados positivos, todo va aquí a la mano. Entonces, porque hay fundamentos de conocimiento, principios, medios y recursos, y la acción de planear. Por ejemplo, ahí está con negrilla, la acción de planear, porque cuando yo planeo, lo que yo digo, ejecuto, oriento y control. Y cuando yo hago planificación, y más con un sistema de aprendizaje, es porque estoy preparando al elemento humano en el orden científico, unas bases biológicas, fisiológicas, medicina, de los diferentes sistemas y órganos a nivel psicopedagógico. Yo conozco muchos técnicos, hermano, que yo le juro que uno dice, uy, ¿cómo ha hecho para ganar tantos títulos? Resulta que tienen un manejo de la psicopedagogía impresionante. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Y conozco unos que uno dice, hombre, hermano, más preparados que un yogur. Eso es ciencia. ¿Ustedes escucharon el nombre de Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano de Selección de México? Juan Carlos Osorio es más preparado que un yogur. Es un tipo súper preparado. Ahí están los resultados buenos. Aparte que tiene buen manejo. A nivel técnico, lo técnico no se refiere al balón, no, es la técnica. La técnica es un arte. Hasta para uno pararse a darle explicaciones a los jugadores, cuáles son las tareas, cuáles son los ejercicios que hay que hacer. La técnica es un arte para uno pararse frente a la prensa, a la rueda de prensa, y saber exponer. Hay que tener técnica, la preparación, la técnica hasta de vestirse, la técnica en la presentación. Yo pesaba 85 kilos en el año 1999. Yo duré 4 años en Perú en primera división. Y un médico cubano, Luis Alberto Parra Iglesias, me dijo, a usted no le da pena, eso es una falta de respeto, que usted con 85 kilos sea el preparador físico del FBC Melgar. Coño, chico, dele pena. Tenga técnica hasta para eso. En la parte humanística, hombre, estamos trabajando con el elemento humano, y el elemento humano siente, percibe, ejecuta. Entonces, cuando yo hago esas 3 cosas, desarrollo psicomotor, aprendizaje motor, para el alto rendimiento, tengo que tener en cuenta que son humanísticos. ¿Y el hecho deportivo cuál es? Pues, ¿el hecho deportivo qué es? No, pues voy a entrenar para buscar el título, voy a entrenar para llegar a la competencia y hacer lo posible por ganar el título. Entonces, eso es una estrategia para nosotros hacer la planificación, sumado a los pasos que les pasé la anterior gráfica y sumado a que la planificación es para todo el engranaje que compenetra el desarrollo del fútbol. Yo quiero ser muy claro y mi objetivo con ustedes es, señores, no solamente la planificación es para el director técnico y el preparador físico, señores. Tiene que planificarle todas las personas que están alrededor de ustedes, hacer su planificación para que el riesgo de los errores sean mínimos. Douglas, por favor, la que sigue. Bueno, FIFA dijo, sacó esto es de FIFA. Alto nivel, etapa de formación y etapa de formación previa. Y FIFA llegó y dijo, mire los porcentajes que tiene las 4 preparaciones del fútbol. A nivel físico, a nivel técnico, físico, táctico y psicológico. Ustedes lo están viendo claramente, simplemente la reflexión que yo les mando es la siguiente. Todas ellas están mínimo en el 50%. Mínimo.
Nadie está en el 100%. Entonces, si está mínimo en el 50%, hombre, y son FIFA, que es la rectora de nuestro fútbol, la que da los parámetros a través de sus comisiones, nos está diciendo, hombre, miren, hay que planificar. Entonces, planifiquemos lo táctico, lo técnico, lo físico, lo psicológico, de acuerdo a sus diferentes disciplinas, teniendo en cuenta que en las diferentes etapas, desde la etapa de formación previa. Entonces, yo, por ejemplo, a los de divisiones menores de paz, yo les exijo a ellos su plan de trabajo, ya tienen el manejo, su control del plan de trabajo y control de periodización, con incidencia táctica y con incidencia técnica, en divisiones menores. Tanto en el nivel social como en el nivel de rendimiento, porque nos cubre los dos, la etapa de formación previa y la etapa de formación. Entonces, esta es una imagen que les estoy colocando para que analicen de acuerdo a su ubicación profesional, a su pensamiento y reflexión profesional. Ah, no, es que yo soy, y eso es válido, no, yo soy entrenador de formación y yo conozco unos muy buenos y ahí hacen alto rendimiento. No, yo soy entrenador de veedurías, a mí me gusta hacer scout, muy bueno y de alto rendimiento. No, yo soy entrenador de fútbol profesional, no federado, a nivel de selección no. Hay técnico y tengo compañeros que no me interesa la selección. Yo soy feliz con los clubes. Hay entrenadores que son muy buenos para los clubes en cuanto a formación y vender jugadores. Entonces, todos esos se marcan dentro de una planificación. Ese es el mensaje visual que les estoy enviando de acuerdo a la etapa en la cual cada uno esté ubicado y entonces sepan, el que está en la etapa de formación previa dirá, yo tengo que hacer una planificación técnica porque es lo que más pesa, el trabajo físico y el trabajo táctico. Y si yo soy preparador físico, entonces yo le pido el plan de trabajo al entrenador, educador, teniendo en cuenta que es mala incidencia en el aspecto técnico y no lo contrario. La que sigue, Douglas, por favor. Dijimos que planificar es elevar el rendimiento hacia unos objetivos cualitativos y cuantitativos con resultados a través de las cargas. Esto es carga. No vamos a especificar, eso corresponde a fisiología, corresponde a la parte de la preparación física, pero cuando nosotros hacemos volumen, duración del esfuerzo, serie, repeticiones, recuperación, intensidad, estamos manejando cargas. Cargas. Y las cargas se aplican, esto sí es un consejo que yo les doy. Las cargas no solamente es cuando usted pitó para iniciar el entrenamiento. No, las cargas se hacen. Hay cargas básicas, hay cargas competitivas y hay cargas de entrenamiento. Hay cargas dentro del entrenamiento, yo siempre manejo dos. El invisible, yo no lo veo, hermano. Entonces, ¿a quién acudo? Al médico deportivo, al gerente deportivo, al chofer, a la esposa, al papá, la mamá. Genero una carga. Alguna carga. Ah, ¿le voy a poder hacer ejercicio? No, para generar una carga de entrenamiento invisible. La carga del entrenamiento es la lógica, la carga en concentración. Allá no están acostumbrados a concentrarse, aquí nosotros sí, de las cargas de concentración. Las cargas del periodo transitorio o ahora las cargas de todos estos 120 días de confinamiento. Bueno, por lo menos aquí en Colombia nosotros como aquí se les paga los 12 meses en el año a los jugadores, entonces estos manes están más controlados. Tengo amigos que me dicen, nos levantan a las 6 de la mañana, profe Marroquín, y se tienen que levantar, profe, y tienen que poner el video y estar bañados y con el uniforme. Y estaban aplicando multas. Aquí el Alguila le aplicó multa de $5.000 a 2 jugadores. $5.000. Y como el departamento mío es una combinación de Santa Rosa de Lima, San Miguel y Gotera en cuanto al clima, entonces aquí los entrenamientos a las 6 de la mañana. Entonces, yo hago también cargas. Entonces, esto no solamente, chicos, es las cargas
al entrenamiento. No, hay que hacer carga en concentración, cargas después del partido. Entre más controlado tengan ustedes una visión del plan, de la ejecución, el resultado, lo más seguro es que sea con un margen de error mínimo. Y Douglas, por favor. Bueno, estábamos hablando de las cargas. Esas cargas que les mostré son unas cargas fisiológicas, son las cargas biológicas. Pero hay unas cargas de entrenamiento, está clarito ahí, no hay necesidad que me ponga a repetir, no me gusta estar leyéndoles porque entonces cree uno que el que está allá no sabe leer. Los que le quiero entender es que lean y se van a dar cuenta que todo eso ustedes lo hacen. Simplemente es que tengan en cuenta que eso se llama carga de entrenamiento. Entonces, simplemente tengan presente que van a decir, hoy voy a hacer una carga de entrenamiento con incidencia hacia los jugadores. Hoy voy a hacer una carga de entrenamiento con incidencia en metas y goles. Entonces, todo esto lo hacen ustedes. Todo. Nosotros teníamos la idea, como es científico, que la carga era lo que le mostré, recuperación, densidad, intensidad, volumen. ¿No? Aquí aplico carga. Aquí aplico carga como medios. Estos son medios de la carga de entrenamiento. Medios que hacen que la carga de entrenamiento se convierta en la reproducción de la ciencia. Entonces, si yo voy a hacer el volumen, la intensidad, la recuperación, la densidad, las series, las repeticiones, bueno, miro a ver cuántos jugadores, qué tipo de superficie de juego, sobre qué reglas, cuántos goles, el balón y la organización. No se preocupen que esto les va a quedar a ustedes. Simplemente quiero que visualicen que poco a poco nos estamos compenetrando de esa planificación general, de esa socialización, para que se den cuenta que planificar no es fácil y que planificar es la carga de entrenamiento y que como carga de entrenamiento no solamente es lo que le acabo de mostrar en lo fisiológico, sino también en lo metodológico y también en el recurso. Listo, mi Douglas, por favor. Bueno, entonces con esto, ¿qué es la planificación? Ya lo hemos dicho, se lo he plasmado. Eso es planificación. 2 minuticos para que lo lean ahí. Eso es planificación. ¿Ustedes lo hacen? Sí lo han hecho. Lo han hecho. Ténganlo por seguro. A nivel práctico. Otros a nivel escrito. ¿Lo han plasmado? Sí lo han plasmado. Mi objetivo es, señores, lo han plasmado, pero ordenemos. Tengan una herramienta, un insumo que cuando le digan, presénteme su proyecto. Dios no lo quiera, sacan por ahí algún técnico de fútbol salvadoreño, o por ejemplo ahora que mi paisano Wilson Gutiérrez no pudo regresar a El Salvador, o el profe Escudero, y 2 colegas de nosotros, de ustedes, asumieron la alianza y asumieron Santa Tecla. Presénteme el plan de trabajo. Bueno, hay que estar preparado. De pronto el profe Wilson Gutiérrez acá, no sé, no he escuchado, de pronto le sale el equipo, presénteme el plan de trabajo, o el profe Escudero. El mundo del fútbol, para nosotros los entrenadores, es una caja de Pandora. En cualquier momento se presentan las cosas. Entonces, eso es planificación y que eso se fundamenta. Ahí está un pequeño condensado de lo que hemos expuesto de una manera sociológica, de una manera metodológica y sobre todo de una manera cognitiva, que me entiendan que planificar no es un juego, que es una ciencia y que no solamente le corresponde al pobre preparador físico, no, también al técnico, vuelvo y repito, al gerente, al médico, al fisioterapeuta. Listo, mi Douglas, por favor. Bueno. Aquí comienza uno, no sé hasta qué punto, aquellos que estamos por encima ya de los 55 años, no sé hasta qué punto en este mundo del deporte, del entrenamiento deportivo, de la licencia de educación física,
con esto de la globalización de los últimos, yo diría que 15 años, que se ha destapado una cantidad de corrientes, escuelas, entonces simplemente les plasmo ahí los modelos tradicionales y contemporáneos para mí, lo más elemental, lo más generales que se están aplicando hoy en día en el entrenamiento deportivo con incidencia al fútbol. Aquellos que, como en el caso mío, que soy preparador físico de baloncesto, pero también he sido metodólogo del Centro de Alto Rendimiento aquí del Huila, como decir allá el INDES no nacional, el INDES departamental, que se llama INDEHUILA. A mí me tocaba manejar en el año 2014 y 2015 25 ligas, 25 entrenadores y cerca de 250 deportistas fiscalizando como meteorólogo el trabajo de los técnicos, el trabajo de los preparadores físicos de deportes como no, judo, baloncesto, voleibol, subacuáticas, pesa, natación. Entonces, es bueno uno tener idea, bueno, eso de la periodización táctica, eso del microciclo estructurado, eso de la metodología integrada, de dónde viene, de dónde nació, bueno, cómo se generó. Hay unos modelos tradicionales, modelo del ruso Medvedev, que son los 3 periodos, el otro es el pendular que se utiliza mucho para trabajo de combate, las campanas de fortaleza que Cuba irradió mucho en la década del 80 y parte del 90, mucho, Cuba, toda Latinoamérica, porque ellos son unos maestros en el arte de la planificación. Las cargas altas de Chichen, que es de Zulia, a los modelos contemporáneos, Berchonowski, los bloques, organización, programación, el ATR, acumulación, transformación y realización, cuando son periodos cortos, y, y los grandes, como digo yo, los premios Oscar de la discusión mundial. ¿Quiénes son de Seúl o Albert Roca y quiénes son de Víctor Frade y Mourinho? Ahí están los modelos contemporáneos. Entonces, se lo he plasmado a nivel general y a los dos últimos aparece lo que más se irradia en el fútbol actual. En la mitad de ellos, como dice el profe Carlos Ortega, están los eclécticos, que es la metodología integrada, que es la que recoge de todo un poquito, que es con la que yo comulgo. En el caso mío, yo comulgo. Bueno, hombre, uno tiene que ser ecléctico a todo porque uno no sabe en dónde va a parar, en qué condiciones va a dar. Todos queremos lo mejor, pero si no se puede, pero tampoco nos podemos quedar frenados. Mi Douglas, por favor. Ya, a nivel ahí se los aumenté, a nivel de fútbol. Este último, la planificación de modelamiento, este es un profe Agudelo, un entrenador colombiano de judo, que ha escrito y el hombre sacó una planificación por modelamiento. Eso se lo explico en la otra clase. Quería era que tengan esta socialización dentro de los modelos de planificación y periodización. Vayan grabando siempre de planificación y periodización. Entonces está el señor Carlos Agudelo, que trabaja es por modelamiento, o sea, la imagen, por imagen, de acuerdo a la experiencia. Yo por lo menos, a título personal, yo algo le aprendí y se lo agradezco mucho a El Salvador como país, es que me ha permitido, porque ese lujo no me lo puedo hacer acá. Aquí cuando firma uno con un equipo profesional, firma uno exclusividad, no lo dejan a uno por el sponsor y por todo. Pero me ha permitido a través del baloncesto, de la cual, y perdóname que no me sale el profe Marroquí, que me lo he encontrado allá en el gimnasio, a través del baloncesto con las niñas de FAS, me permitió desarrollar esa planificación de modelamiento, que es a base de experiencia. O sea, tuve esta experiencia, entonces pude estructurar unas fases y unos niveles. Más tarde les explico el modelamiento. Lo cierto es que esa planificación de modelamiento es que a medida que uno va adquiriendo la experiencia, por eso hay que evaluar los planes. Uno dice, hombre, yo puedo elaborar este plan por modelamiento. No me le pego ni a la periodización táctica, ni me le pego ni al microciclo estructurado. La hago a mi estilo, teniendo en cuenta las fases y las nivelaciones.
¿Qué hace en el fútbol? Uno en el fútbol, ¿qué hace? Entrena y compite. Entrena y compite. Entrena uno el microciclo completo y compite un día. O entrena uno microciclo parcial o fraccionado de 3 4 días y hace uno o dos competencias. Entonces, uno dice, hombre, yo voy generando mi propio modelamiento. En el que sigue, Dules, por favor. Bueno, si analizan, si lo leen, esto ya es específico de las cosas que yo les he mostrado, les he irradiado desde que empecé la conferencia, lo que es la planificación. Cuando yo planifico, es complejo, hermano, complejo. Por eso, lo que yo digo, no le toca al preparador físico. Normalmente, lo contemporáneo, y tanto, yo lo hice, yo regresé a Colombia en el 2011 a vincularme con Águilas Doradas, se llamaba Río Negro, equipo de la primera división, y entonces la pretemporada aquí siempre la hacemos en comunión con el médico deportólogo. O sea, el médico deportólogo, el gerente deportivo y el preparador físico. Y luego la pasamos al técnico, la analiza, pero aquí son esos tres. Esos tres son los llamados a estructurar. Entonces, por lo complejo. Un plan de trabajo tiene que ser flexible. ¿Quién iba a pensar del COVID-19? Nadie. Y en el mes de marzo, chao, planificación, se fue. Por allá los adelantados, que los hay, para eso está en la Grande Liga, siempre ponen flexibilidad. Todo plan de trabajo tiene que ser flexible para orientarse. Ahí donde va la facultad científica que tienen y que deben de tener los que conforman el grupo de trabajo de esa institución. Única. Fútbol es fútbol, acíclico, se pega, juega con los pies, colectivo, fisiológicamente a nivel muscular, fisiológicamente a nivel cardiovascular, fisiológicamente a nivel cardiorrespiratorio. Es el fútbol biomecánicamente, ya lo dije, cíclico, bioquímicamente es aeróbico, anaeróbico, metodológicamente es colectivo, psicológicamente es volitivo, aservativo, es único el fútbol. Específico, la función y característica del fútbol. Una cosa es el lateral, otra cosa es el marcador. Una cosa es el volante mixto, otra cosa es el volante tapón. 5. Los porteros que hoy en día tienen que tener un manejo impresionante de su fundamento técnico. Ojalá jugaran fútbol de cancha, personalizada. Y para allá va el fútbol. Ya las grandes ligas, ya por ejemplo aquí en Sudamérica, los equipos brasileños, allá en México sé que América, sé que Pachuca, ya no es solamente un preparador físico. Ahora los clubes están protegiendo, porque los clubes dicen una cosa muy cierta. Aquí en Colombia empezaron en el 2011, dos preparadores físicos con el club. Al técnico le dicen, usted viene con uno, y si por ahí el técnico es muy bueno, no, yo me llevo completo. ¿Qué es completo? Mi asistente, mi preparador físico y yo. Ah, bueno, te llega uno, dos preparadores físicos. Llega el asistente, hay dos asistentes de campo. Está el médico deportólogo, está la fisioterapeuta y el redactador. Para buscar el principio de la individualidad biológica del deportista, el principio de la individualidad y el principio del entrenamiento personalizado. Entonces aparecen, allá todavía en El Salvador no lo he visto, no lo he escuchado. Aquí hace rato está el entrenador de delanteros, Nacional lo tiene, el entrenador de defensas, en la selección Colombia con Peckerman, que terminó su campaña el año antepasado, tenía entrenador de defensas, entrenador de volantes, entrenador de delanteros. Aparte que había redactador, había reacondicionador y estaba el médico deportólogo. La que sigue, Douglas, por favor. Requisitos para planificar. No todo el mundo puede planificar. Para yo planificar, necesito tener eso. Cuando a mí me llaman o me van a contratar, o viene el técnico y me dice, oiga, Ríos, nos salió esto y esto. Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo institucional, hermano? ¿Me van a contratar para pedirme un título y no me dan las herramientas? ¿Cuál es el objetivo general deportivo?
¿Es un equipo que para sacar jugadores, para no descender, para vender? ¿O hay que ser campeón sí o sí o sí? Y los objetivos específicos, como mínimo es eso. Luego el diagnóstico del grupo. Va en el diagnóstico del grupo la edad de quién, de los jugadores, a nivel de su etapa de desarrollo. Hoy en día ya no preguntan, no, ese man hermano, ese muchacho es de 1,80, pesa 80 kilos, el hombre es potencia, el hombre te marca en 10 partidos, hizo 20 goles. No, eso ya pasó a un segundo plano porque nadie contrata a alguien que no reúna las condiciones. Hoy se pregunta, bueno, ¿y este qué tal es en los momentos de crisis? ¿Qué tal es en el camerino? ¿Es buen camerino o no es buen camerino? ¿Qué tal es en momentos de gloria? ¿Sabe manejar el dinero? ¿Qué tal es cuando está en el banco de suplente? ¿Será que se pone bravo y le pega una patada al recogedor, al balón? La parte cognitiva. Entonces uno analiza esa etapa del desarrollo. El nivel de entrenamiento. ¿Cuántos años lleva de experiencia? ¿Cuántos partidos ha jugado en la primera división? ¿Si has estado en selección? ¿Si no has estado en selección? Y las cualidades a desarrollar. Bueno, ¿qué? Vamos a tener que potencializar esto técnicamente, vamos a tener que potencializar esto a nivel físico, a nivel de la fuerza o de la velocidad o de la flexibilidad o de la resistencia, sea capacidad o sea potencia, a nivel táctico y estratégico. No es que tengo jugadores tácticos, sí, pero quiero que sean estrategas. Normalmente los jugadores de equipo grande son estrategas. Normalmente, no pregúntele a Xavi Hernández o a Xavi Alonso con su Real Madrid y Barcelona, estrategas. El jugador de equipo grande es estrategia, más que táctica. El tipo de competencia, la Champions se está jugando en Portugal, competencia con sede fija. ¿Quién iba a pensar? Todos están reclutados allá, en ese país. Competencia semanal, la que hacemos nosotros normalmente, y la competencia clasificatoria, lo que les va a tocar a todos ahora con la clasificación, las eliminatorias del Mundial. Entonces, primero tenemos el tipo de competencia. Nosotros cometimos un error gravísimo, porque uno aprende a los golpes. En el año 2006 hay un equipo que se llama Real Cartagena que está en la B, estaba en la A. Se habían cerrado las inscripciones. Convencieron al profe Gómez y a mí, nos fuimos de 12 partidos, 8 partidos perdidos seguidos. 8 partidos perdidos seguidos y 4 empates. No nos echaron. No, tranquilo, profe Gómez, profe Ríos, tenemos para la segunda vuelta con contrato firmado. No, de la imagen de nosotros. Conclusión, nosotros no fuimos. Se habían cerrado las inscripciones. Cometimos ese error de que no tuvimos en cuenta que el tipo de competencia. Ahora, ni de fundas. Entonces, eso es un requisito de planificación. Los 3 requisitos, consideraciones elementales, para yo poder planificar. Si no tienen en cuenta esto, yo les aconsejo que no hagan la planificación. Eso es perder el tiempo. Perder el tiempo. Hoy en día, ahora en El Salvador y en Colombia, ¿qué tipo de competencia? ¿Es semanal? ¿Qué nivel de entrenamiento? ¿Será que como le damos los partidos a los jóvenes o a los veteranos? Yo voy a buscar el título, sí, pero lo vamos a buscar con quién. Aquí América de Cali sacaron al técnico campeón que salió con ellos, el costarricense. Buscamos a los que están con una etapa de desarrollo polifuncional a nivel físico, táctico y que no importa que sea mala persona o que sea buena persona. Entonces, estos son los requisitos, hay que tener en cuenta. Si yo quiero tener un celular de última gama, pues tengo que mirar a ver si tengo la economía y si viene en inglés, pues por lo menos entender algo de inglés o por lo menos aquí le pregunto cuántos años me va a durar este celular manejándolo de esta manera para hacer ese cine. Douglas, por favor. Periodización. El que planifica tiene que periodizar. Yo planifico mi idea, yo planifico mi pensamiento científico.
Y como ya lo planifiqué, ahora lo tengo que estructurar a través de unos periodos, de unos periodos. Entonces, llámese en el fútbol si son los 5 bloques: pretemporada, competencia 1, periodo intermedio, competencia 2, periodo transitorio. Si son los 3 bloques: preparatorio, competitivo, transitorio, pero tengo que periodizar, tengo que pasar esa idea a un periodo. Y para yo hacer esa periodización, pues tengo que tener un elemento que es el calendario y saber cuántas semanas voy a hacer en pretemporada y a esto qué periodo le voy a llamar. Y esa periodización tiene que tener unos hijos, tiene que tener unas herramientas para ese matrimonio, el momento de hacerse. Y es, lo voy a hacer a través de un control cada 2 meses, 3 meses de mesociclo, o lo voy a hacer a través de un control semanal, a través de microciclos. Lo voy a hacer a través de las unidades de entrenamiento y cómo la voy a realizar. Entonces, planifico y periodizo. Las dos van así, no pueden trabajar las dos. Es más, sí pueden trabajar las dos así, pero tiene más incidencia en la periodización. Muchas veces, y se está haciendo ahora, no, no tengo tiempo de planificar, pero me voy inmediatamente a periodizar. ¿Cuándo se da eso? Cuando uno, por ejemplo, apareció un equipo o alguna situación que llegó uno rápido y ya el torneo está andando, como me pasó a mí en Firpo en el 2008, cuando llegué al país en el mes de agosto con el profe Oscar Benítez, pleno torneo. Yo no tuve tiempo de planificar, hice la periodización. Me tocó periodizar inmediatamente agosto. Yo llegué como el 20 de agosto, hasta que nos eliminaron el 28 de noviembre. Entonces, voy, planifico y periodizo. Esta periodización, ahí ya viene la magia, el entendimiento, viene la parte científica, si son 6 semanas de pretemporada, son 8, cómo voy a controlarlo, a través de qué mesociclos, para eso hay un metalenguaje en los mesociclos, a través de unos microciclos hay unos metalenguajes en microciclos, pero voy de la mano. Listo, mi Douglas, muchas gracias. Eh, ya me puede cerrar la primera Douglas. Bueno, señores, el objetivo en esta primera presentación de ustedes era mostrarles con argumentos científicos y metodológicos que la planificación es una herramienta muy importante hoy en día en el deporte mundial, para todo. Y en el fútbol sí que es cierto. Que la planificación no es algo que se haga en un papel, no. Que la planificación se requiere de elementos profesionales preparados. Y eso es lo que más se están implicitando en las academias, aquellos que están haciendo su gestión como entrenadores, aquellos como en el caso mío nos toca estar renovando. Ese era mi objetivo, el de hoy, el de decirle, bueno, señores, a esto los voy a invitar. El próximo miércoles, ya lo que nos gusta, porque a mí me gustan las cosas prácticas, que ustedes puedan tener ese insumo de aplicación inmediata, no el de esperar. Vamos a mostrar unos modelos de planes escritos, planes gráficos, teniendo en cuenta bases de la periodización, como para que cada uno tenga una herramienta, sume o conozca de nuevo o retroalimente. Eso lo hacemos el próximo miércoles. Y dentro de esa ejecución lo vamos desarrollando. Entonces yo les traigo unos modelos, unos que ya los tengo con FAS, otros que se están aplicando. Yo sé que la mayoría de los no lo han visto, pero todos los días uno está aprendiendo. Mi objetivo es que sepan manipular, sepan dosificar plan gráfico y el plan literal escrito. Entonces, no siendo Mami Douglas, estoy atento a cualquier duda, inquietud, lo que... Perfecto, licenciado. A eso iba. Sí, iba a abrir el espacio para preguntas, ¿verdad? Usted ya lo indicó. Le voy a colaborar yo con los compañeros para que ellos activen su micrófono y por favor el que no participe y tiene abierto el micrófono, de favor, ciérrelo, por favor. Que es bien perturbante estar escuchando algo que no va relacionado con el tema. Ya tienen habilitados sus micrófonos.
Identifíquese con su nombre y realiza la pregunta. Saludos, buenas noches, Juan Walker de Panamá. Adelante. Profe, mi pregunta es la siguiente. Ok, primero el tema que conocemos todo, un desentrenamiento, por lo menos acá en Panamá, con más de 18 semanas de inactividad física sin torneo, más no logramos terminar el torneo. Son 18 fechas, terminamos en la fecha 8, donde primera vez que me pasa esto en lo personal. Llevo 13 años trabajando. Siempre he trabajado un desentrenamiento a corto plazo de un torneo a otro, donde de un torneo a otro tengo un mes de descanso, pero siempre buscamos mantener al jugador. Ahora para mí esto es nuevo, más de 20 semanas, profe, y he planificado, según con mi corta experiencia, un plan de trabajo con unas 42 sesiones, porque el plazo que nos van a dar para el próximo torneo va a ser muy corto, va a ser de 24 a 27 días. ¿Qué me recomienda usted que pueda meter en el tema de la planificación, ya que sé que el entrenador, el director técnico, va a necesitar su espacio para trabajar los tácticos? Saludos y buenas noches a todos desde Panamá. El audio, licenciado Ríos. Listo, ahora sí. Gracias por la pregunta. Le manifiesto que darle la receta precisa, es muy difícil porque cada planificación como la que está pasando ahora necesita tener una visión que sea de la filosofía del entrenador. Lo que sí le puedo decir a rajatabla es que el espacio en estos momentos para el director técnico tiene que ser sumándose al trabajo físico, y el trabajo físico tiene que estar de la mano con los trabajos preventivos de fisioprofilaxis que haga el médico deportólogo o la fisioterapeuta, y en comunión con el psicólogo. Normalmente era uno el que se le acomodaba al técnico, ahora no. Ahora, otra sugerencia: los trabajos a iniciar dentro de su planificación tienen que ser trabajos, ellos vienen, todos estamos más de 120 días sin hacer nada. No podemos hacer, no se debe de hacer trabajos de potencia, trabajos de resistencia en velocidad con balón, trabajos de fútbol largo. Hay que empezar con espacio reducido, donde la condición técnica y el ritmo de entrenamiento, donde esas fibras musculares, esa parte cognitiva, el jugador vuelva a tener detrás de la confianza. Dentro de esos espacios reducidos, ahí tienen que aparecer los aspectos tácticos que quiera el entrenador. Pero el enfoque en cuanto a las cargas tiene que estar en un 70%. Si le coloco un porcentaje, aunque no me gusta, no soy dado eso, es preparador físico, médico deportólogo, fisioterapeuta, y ahí el psicólogo deportivo. Métase en la cabeza, Juan, que lo que se va a hacer este año, Juan, es una pretemporada para el próximo año. Es una pretemporada, es una mentira, y con todo respeto lo digo. Es una mentira que vaya a haber torneo. Si no lo hubo en España y no lo hubo en Europa, que tenemos la grande, aquí menos. No, aquí va a haber una pretemporada competitiva en Latinoamérica, en donde los jugadores se van a llenar de confianza, donde los técnicos van a decir, hombre, donde los preparadores físicos van a controlar, los médicos también, la parte directiva, donde los jugadores ya se sientan la familia, la comunidad cómoda, para que en el mes de enero, si es que esto no se vuelve a cerrar otra vez, ya empiecen una verdadera planificación. Ahora son planes operativos a corto plazo, que si lo puede estar controlando cada 15 días con mediciones de composición corporal,
a ver cómo está el porcentaje de grasa. Con la bioquímica, a ver cómo está la CPK y la urea. Los trabajos tácticos, tienen que ser trabajos tácticos simplificados, hasta que el propio jugador, el propio ritmo de entrenamiento dentro de la competencia vaya generando. Yo pregunto, ¿habrá necesidad de hacer trabajos de definición los primeros 15 días? ¿De dónde? ¿Cómo? Si la definición es un trabajo de potencia, hay que hacer trabajos de alta intensidad en cuestiones energéticas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Más bien sí, las medidas y los factores de recuperación, bioterapia, los factores TENS, aminoácidos, la parte psicológica. Entonces, Juan, esas son las insumos que le doy, pero eres tú como panameño, allá, como canalero, los que conocen muy bien. El jugador panameño, yo tuve como jugador a Blas Pérez, a Barahona, que va para el Firpo, Nelson Barahona, fueron jugadores, ¿sabes? Los tuve. Fui preparador físico de ellos. Aguilar. No, a Aguilar no lo tuve. Tuve concretamente a Milcar Enrique, que en paz descanse. Tuve a Blas Pérez, a Solanilla y a Nelson Barahona. Todos ricos, muy ricos técnicamente. O sea, aquí en Colombia, en Venezuela, en El Salvador no tuve ninguno. Son ricos técnicamente, jugador canalero, porque aquí viene mucho jugador panameño a Envigado. Son ricos técnicamente. Cuando un jugador es técnicamente muy rico, la economía de esfuerzo es muy grande. Son inteligentes. Profe, es como acaba de decir, va a ser el torneo en sí, va a ser como pretemporada. Ese es el plan A y el plan B era el que yo armé, como usted dice, conociendo la idiosincrasia del panameño, de 42 sesiones para el torneo. Entonces, como trabajo muy integrado y hay que sumarle que vamos a empezar a trabajar de 7 a 8 jugadores porque van a empezar a abrir los complejos acá deportivos, pero solamente puede trabajar con 8 jugadores. Entonces me preocupa ese tema porque cuando es integrado, y usted lo dijo, el fútbol hay roce, en el fútbol no juegan 8, juegan 11 dentro del cuadro. Eso es un ensayo para mí, la planificación nueva, ya de desentrenamiento a largo plazo. Va a ser como un ensayo para mí, para crecer como profesional, porque nunca lo había visto grupal. Sí lo había visto cuando tenemos un jugador con lesión de larga duración de una lesión. Sí lo viví así y sabemos cómo tratar eso con el readaptador, con el fisioterapeuta, pero grupal para mí era muy difícil. Y quería aclarar lo que usted me estaba diciendo. Gracias, y compartirle a todos los salvadoreños, venezolanos, colombianos que están aquí, que tengan una idea de cómo se vive acá en Panamá, por si en algún momento les toca llegar. Gracias a todos y excelente, profe. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Fidel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, un gusto. Gracias, lo Un mismo. gusto. Un saludo a todos. Licenciado, yo creo que es una pregunta, digamos, sin ningún afán ni nada por el estilo. Pero si yo baso mi planificación como preparador de porteros al 100% en coordinación, obviamente, con el preparador físico, tiene que haber una carga, digamos, o sea, tiene que prevalecer lo mío en la parte física, o también tiene que, o tiene que ser el preparador físico que tiene que tener, digamos, un grado más alto para con el trabajo de mi guardameta, licenciado. Bueno, le voy a hacer esta reflexión y me encanta que seas preparador de porteros, porque yo al profe Carlanga, mi parcero, le digo, hermano, obligatoriamente vaya haciendo cursitos, vaya metiéndose en el cuento de la preparación física para porteros. La tendencia
hoy en día de los preparadores de portero es que ustedes tengan el recurso del manejo de las cargas físicas. ¿Por qué? Porque el portero es potencia muscular, potencia cardiovascular, desplazamientos cortos y explosivos. Los porteros, en un tono vulgar, el único día que descansan tiene que ser el día del partido. Los porteros tienen que trabajar. Es más, si los partidos son a las 8 de la noche, esos manes tienen que trabajar en la mañana, soltarlo, porque detrás del portero no sigue sino la afición, el periodismo y la carta de institución. Entonces, pero si no hay, si tú, por ejemplo, en estos momentos, o cualquiera dice, no, yo no tengo conocimiento de la preparación física de mi portero, yo me manejo más el área técnica, el área táctica, el área estratégica, de todo lo que es manejo portero, ahí tiene que ver la simetría con el preparador físico. ¿En qué sentido? Uno, le hago esta reflexión, Fidel, vas a poner, si el preparador físico le da por hacer carrera continua 30 minutos, ¿qué tiene que hacer el portero con una carrera continua de 30 minutos? Nada. Pero si el preparador físico dice, oiga, hoy tengo un trabajo de potencia muscular a través de salto, con remate, oiga, métame el portero. Si yo voy a hacer un trabajo hoy de espacio reducido, 4 contra 2, dice el preparador físico, voy a trabajar 4 contra 2 a 2 toques, tiempos de 8 minutos, 10 metros cuadrados. Hombre, métame el portero. Entonces, esa es la simetría, teniendo en cuenta cuáles son las características que identifican físicamente, fisiológicamente al portero. Y si es con el asistente, por ejemplo, si van a trabajar pelota quieta, un día miércoles, como un repaso, yo hago esta reflexión, ¿qué tiene que hacer el portero un día miércoles cuando el partido es el domingo? No, aproveche, pero si es un día sábado, hombre, sí, ahí sí necesita el portero. Entonces, va de simetría. Pero mi consejo, ¿cuál es, Fidel? Fidel, ve ilustrándote, porque ya hay academias, ya hay recursos bibliográficos y metodológicos para el trabajo físico de los porteros. Y hoy va la tendencia a eso, que preparador de portero es, yo soy preparador de porteros, aquí está mi licencia de entrenador A, aquí tenemos uno que es el profe Eduardo Niño, que está acompañando a Pinto allá en Arabia, y a la vez tiene una vasta experiencia como preparador de portero. Hay uno que ustedes lo conocen, fue preparador de portero de Alianza, Ricardo Valderrama. Él es el preparador de porteros del Atlético Huila. Y Ricardo ya hace la parte física. ¿Por qué? Porque el portero, dentro de la estructura del plantel de jugadores, es único. Ese es el consejo que yo le doy. Buenas noches, licenciado Río. Buenas noches. Ciro, Ciro Romero, de acá de Morazán. bueno, gusto conocerlo desde la distancia, Ciro. Licenciado, escuchaba lo que decía el colega ahí panameño y escuché la respuesta que usted le dio, donde mencionaba pues el hecho de que va a ser difícil trabajar la potencia aeróbica con los muchachos, inclusive métodos intermitentes, pues, o sea, trabajos que sean demasiado intensos. Difícilmente se van a poder desarrollar con los jugadores en este regreso a las actividades. Pero la pregunta mía va con respecto a la base de la resistencia aeróbica. ¿De qué forma podrá ayudar pues para el regreso de los muchachos? Sabemos de que la resistencia aeróbica, como se es la base para poder desarrollar los demás aspectos físicos de los jugadores. Si estoy equivocado, por favor me corrigen, pero es lo que uno piensa pues en su momento, ¿verdad? Yo no soy preparador físico, yo soy entrenador de fútbol, pero también estoy queriendo incursionar bastante en la parte de la preparación física. Bueno, Ciro, número uno, todo se puede hacer ahora por ejemplo, hablemos de El Salvador, todo. Si quieren trabajar potencia, trabajen, siempre y cuando tengan las herramientas de fisioprofilaxis, las herramientas de regeneración, las herramientas de recuperación inmediata.
zona húmeda, TENS, aminoácidos, sueros. Si hay eso, en la cual le facilitemos al jugador la prevención para evitar lesiones, hagamos. Si no lo tenemos, quieto, no lo hagamos. Sí, el problema Bueno, es que puede haber un sobreentrenamiento. perdón, sí, ese es uno. En cuanto al trabajo, mi consejo cuál es, hay un intermitente, hay un método de entrenamiento del intermitente que es el intermitente metabólico combinado con el muscular. Entonces, ese intermitente en distancias cortas de 10 metros, ese intermitente con recuperaciones entre 45 segundos, 30, 45 segundos, no el minuto, con intervalos de ejecución 1 por 2, o sea, el tiempo que recorre los 10 metros, yo le doy el doble de recuperación, con 3 bloques, ahí estoy trabajando yo, estimulando la potencia aeróbica, con intermitentes. Con los trabajos continuos, no le aconsejo, con los trabajos continuos. Pero por encima de eso, Ciro, y aprovecho que me ha hecho la pregunta, primero va uno, ¿qué tengo yo a mi disposición como herramienta e insumos de alta tecnología a nivel de nutrición, a nivel de recuperación, a nivel de fisioprofilaxis? El club que tenga eso hoy a su disposición, las garantías que pueda desarrollar las tareas y los ejercicios en el orden físico, sumado al orden táctico, con el pensamiento competitivo, lo puede hacer. Pero el que no lo tenga, y que seamos realistas, en El Salvador no lo hay. No hay. Hermano, entonces el riesgo es muy grande. Sí. Y así lo haya, como pasó en España, hombre, hubo equipos, hubo clubes que su forma deportiva fue muy diferente antes de parar la pandemia, como el caso que le pasó al Barcelona, por nombrarlo, o a la Juventus, aunque quedó campeón, jugó mal. Entonces, esa es la recomendación que yo le hago para estimular la parte aeróbica a través del intermitente metabólico con rasgo neuromuscular. Y la sugerencia que le hago, Ciro, que si tiene los mecanismos, no tiene que ser de alta tecnología, porque en Morazán yo sé que hay charcos, agua fría, hay corrientes de agua fría, eso sirve. Hay hielo, Sí. bueno, no pueden, hay bidones para meter una crioterapia, lo hay. Hay para hacer avena, esa horchata, hay para hacer batidos, hay para consumir sorbete, hay para comer guineo. Tiene que haber algún hospital donde hagan masaje, o sea, hay herramientas, pero que tengas tú los insumos de fisioprofilaxis para que ese gasto que vas a hacer, el jugador se recupere inmediatamente. Eso en el aspecto fisiológico. No te estoy tocando el aspecto psicológico, que es más importante. Para mí es el que va a prevalecer en el momento que comiencen a unirse los grupos. Gracias, licenciado. Un Bueno, gusto. sí, lo mismo le digo, muchas gracias. Buenas noches, profe. Haris Buenas Lara le noches. saluda. Harry, gracias. Primero, felicitarlo, ¿verdad?, por el tema que habla, porque la planificación es algo importante de un profesional, ¿verdad? Entre la preparación física, ¿verdad? Sabemos que por lo menos yo comienzo a abrir mi espacio a mi corta edad, que el preparador físico es fundamental dentro del fútbol. Y no solo en el fútbol, sino que en los deportes en conjunto o individuales. Cuando profe, porque hay que saber manejar las cargas, las progresiones, principios, los métodos de Farley, de Sueco, etcétera. Pero cuando hay que cuando hay que saberlo compenetrar y cuando saberlo priorizar en la etapa. Ahora bien, profe, en esta etapa yo me manejo en la parte de fútbol base, juveniles. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, por poner de referencia, Colombia, que yo veo a nivel mundial, con muchos jugadores en el exterior, en Rusia, en las ligas, en España, en Italia? ¿Y qué recomendación me da para que nosotros, como preparadores físicos o como entrenadores, para que El Salvador tenga jugadores a nivel mundial? Porque hoy nos hemos quedado un poco estancados. Bueno,
La, mire, créame, y se lo digo con argumentos, no hay ninguna diferencia entre el jugador salvadoreño y el jugador colombiano. Técnicamente son buenos, todo. Donde se marca la diferencia es que para nosotros el fútbol es industria y es empresa. Uno. Dos, que acá somos un país todavía en vía de desarrollo. Sí, hemos avanzado, pero estamos todavía muy lejos de Brasil, muy lejos de Argentina en cuanto a esa fábrica estructurada. Pero sí ha habido un fenómeno acá en los últimos 15 años, y es que en el fútbol base, los que fueron jugadores buenos se han preparado en la academia y han fusionado su experiencia con su parte académica, y los clubes han invertido económicamente en las divisiones menores como una estructura independiente, con su propio recurso financiero. Y se ha profesionalizado ese material humano en divisiones menores. Entonces hoy es normal que en las divisiones menores en Colombia tengan sus preparadores físicos, estoy hablando en plural, tenga sus entrenadores especializados en el fútbol base, tenga su gerente deportivo para las divisiones menores. Y lo otro es que va de la mano con los resultados. Como los resultados han sido buenos a nivel de clubes y a nivel de selección, sobre todo en la época de Peckerman, pues eso ha facilitado con esta globalización que ya el jugador colombiano no haga el tránsito del equipo chico al grande, sino que hay veces ni en el equipo chico, está aquí en la escuela, en la academia, y va pasando o a Argentina o a Uruguay, o se está yendo directamente a Europa. Pero ese ha sido el éxito, que para nosotros es industria y es empresa. Y como es industria y empresa, son los 12 meses del año, los 364 días, porque el único día que no se trabaja es el 1 de enero, y que nuestro país geográficamente son 5 regiones, entonces el biotipo es muy grande. Aquí tenemos de diferentes biotipos porque se presta por la morfología. Ese ha sido. Y por último, el creer en el elemento humano de acá. Nosotros los colombianos tenemos una particularidad. Aquí han venido muchos extranjeros y han dejado cosas muy importantes. Entonces, el colombiano, ¿qué hace? Viene, hombre, este es muy bueno, después, profe, enséñenos, y luego se van y aquí quedan el elemento humano fortalecido. Ese ha sido, Haris, la característica, sumado a los centros de estudios, las universidades que hay licenciatura, está la Universidad del Deporte, que está en Cali. Entonces, en resumen es eso, industria, para nosotros es industria y es empresa, el fútbol. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Río. Byron. Byron García le saluda, un gusto. Gracias. De San Juan Opico. Gusto conocerlo. Gracias. La pregunta va enfocada directamente a la situación que estamos viviendo debido a la pandemia. En el caso mío, pues soy director de escuelas de fútbol, que manejo niños desde los 6 años hasta los 17. Y de igual manera, soy el entrenador principal de Juventud Independiente, equipo de tercera división profesional ahorita. Ahora, me quedaba en la mente el tipo de planificación que vamos a generar hoy en día, porque hoy va a ser una planificación diferente. Bueno, voy a hablar propiamente ahorita en el caso mío, por lo que le mencionaba, porque me va a tocar hacer planificaciones tanto para escuelas de fútbol como para un equipo en competencia profesional. Pero más que todo, ¿en qué forma manejar la parte psicológica del jugador y de igual manera el niño, puesto que ahorita hay una psicosis tanto en los niños, que son los que más se han mantenido encerrados, al igual que el jugador ya adulto, hablemos, o joven, que va a llegar a esa interacción después de haber estado aislado. Entonces, ¿cómo fundamentar una planificación para manejar la parte psicológica, como también volver a ingresar la parte técnica, táctica de los jugadores, tanto los pequeños como ya el de rendimiento, alto rendimiento? Bueno, Byron, nosotros los entrenadores, o concretamente, hablemos en el caso de como preparador físico, tenemos la obligación de saber
cuál es la función específica del elemento profesional científico que tenemos al lado o qué incide en determinada cosa. No tenemos la obligación de saber los contenidos. Entonces, en el orden de ideas, al equipo, al plantel base, al plantel de la escuela, una psicóloga o un psicólogo evolutivo de manejo educacional. Y al equipo de juventud, si puedes apoyarte con un psicólogo o psicóloga general, evolutiva puede ser, pero que tenga conocimiento, tenga herramientas del deporte, mucho mejor. ¿Cuál es la obligación tuya? Si es darle las herramientas a la psicóloga o al psicólogo en esas dos estaciones de darle un diagnóstico cómo son los jugadores. Porque como entrenador debe saber cuál es el introvertido, cuál es el extrovertido, cuál es el desordenado mentalmente, cuál es el inquieto, cuál es el que no presta atención, cuál es el temeroso, cuál es el que no afronta los momentos de crisis. Esa sí es la obligación de darle esas herramientas. Pero ahí el apoyo es con la persona indicada, la psicóloga. En el aspecto del base, con el trabajador o la trabajadora social. Ahí le doy otra herramienta. Normalmente ahora, en esta situación, todos los estamentos de salud tienen psicología. Allá en El Salvador hay buen departamento de psicología, pero sobre eso va a ir. Sobre eso. O sea, tú no tienes la obligación de ser psicólogo, pero sí tienes la obligación de decir, uy, esto le corresponde a esta área y aquí están los insumos, las herramientas de diagnóstico para que ella lo vaya desarrollando. Hay una cosa que tú lo acabas de decir. Tú mismo te preguntaste y tú mismo te respondiste. Ahora cuando empiece esto, el factor psicológico. Entonces, si es así, ya sabes tú, bueno, la parte física pasa aquí a un ladito, la parte técnica aquí a un ladito, la parte táctica a un ladito. Me tengo que apoyar en la parte psicológica y estar pendiente de lo de la salud. Eso es planificación. Sí, sí, la verdad que sí. Gracias. Gracias, pase buenas noches, un saludo desde aquí. Gracias, Byron, lo mismo le deseo. Un abrazo. Gracias. Ok, licenciado, me parece justo ya a las 10:12 que descansemos todos, tenemos diferentes actividades. Bueno. Y bueno, por respeto también a usted, que llevan 1 hora o 2 horas adelante en Colombia, también necesita recargar baterías y descansar, ¿verdad? Lo esperamos la próxima semana, el día miércoles. Le he pedido autorización para compartir el contenido que se vio esta noche con los participantes para poder compartirlo en el grupo de chat. Sí, señor. Todo ese material, Douglas, le va a quedar. A ustedes les las gracias. Un orgullo de compartir con ustedes estas experiencias, porque todos tenemos conocimiento. Le estoy compartiendo unas experiencias propias y esperemos el próximo miércoles, como le digo, el próximo miércoles ya en materia con el plan gráfico, con el plan escrito. Les sale una feliz noche, mucha prosperidad y como la recomendación para todo, hay que tener mucho cuidado con la salud. Buenas noches a todos. Bueno, Saludos, buenas noches, un profesor gusto. Martín. Feliz noche.